Muy buenas tardes, hermano, hermana Wilda, perdón, le dije hermano, mire, tengo identidad de género, de problemas de identidad de género. Muy buenas tardes, hermana Wilda, Dios la bendiga. En la tarde de hoy vamos a estar nosotros compartiendo nuevamente el contenido de este librito. Se llama Curso Básico de Doctrina Cristiana, escrito por Juan S. Bunster, ¿verdad? Es un libro de doctrina cristiana básico porque nos enseña la doctrina cristiana desde aspectos bastante básicos sin profundizar. Sin embargo, lo interesante de esto es que nos menciona los tópicos que generalmente se observan en doctrina cristiana. Entonces, vamos pues a compartir el archivo. Como usted puede ver ahí, y como mi esposa puede ver a continuación, puede ver la verdad, Wilda. Sí. Vamos entonces a mover esto un poco más para acá y para acá. El día de hoy vamos a estar viendo la doctrina de Dios. Le pregunto, hermana Wilda, tener una correcta comprensión de Dios como ser, de su existencia y de su operación, será importante en el cristiano que se conozca, o nosotros podemos tener cualquier idea de Dios. Lo importante es relacionarse con Dios de una u otra manera. Yo creo que es muy importante conocer a Dios, conocer su doctrina y no solamente conocerla, sino practicarla. No crear nuestra propia perspectiva, porque bueno, si fuera así, fuera un poquito difícil el entendimiento. Así que lo mejor es la palabra y creer la doctrina del Señor. Amén. Ok, muy bien. Por eso es que estamos nosotros desarrollando estos puntos, porque son puntos importantes. La semana pasada estuvimos viendo la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y en esta segunda sesión, en esta clase número 2, vamos a estar viendo el concepto bíblico, teológico de lo que es Dios. Pero antes vamos a estar orando y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien conduzca esta clase y nos ayude a ser discípulos que realmente queremos conocer estas cosas. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos gracias en esta tarde porque nos das la oportunidad de poder aprender acerca de él. Gracias, Señor, porque tú nos das vida, una vida corta, pero nos das momentos para que podamos aprovechar ese conocimiento que tú has querido legarnos. Gracias porque nos has salvado, nos has redimido, pero también nos permites poder crecer en el conocimiento y en la gracia tuya. Por lo tanto, te pido, Señor, que a los tres que estamos aquí conectados y a nuestra hermana Wilda también, tú la bendigas. Señor, que tanto a Gloria como a mí y a Wilda, oh, Señor, nos permitas poder estar comprendiendo lo que es, Señor, cómo es, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, tiene la tarea pendiente. Aquí vamos a tener que regañar a alguien que acaba de llegar. Es el hermano Rolando. Rolando, saluda a Wilda. Wilda está ahí. Saludos. Conectada. Así que vamos pues a... Así. Ok, muy bien. Entonces, el texto que tenemos a continuación nos va a estar ofreciendo o brindando tres tópicos. ¿Cuáles son esos tres tópicos?
En primer lugar, que Dios es creador y redentor. En segundo lugar, que Dios es soberano. Y en tercer lugar, que Dios es en tres personas. También, por último, vamos a estar en la capacidad, ¿sabe? Tiene que cumplir con esa. Vamos a estar en capacidad de cumplir 6 preguntas que al final del texto se nos muestran, y que son las siguientes. ¿Es posible demostrar la existencia de Dios? ¿Será posible que así como hacen en esos debates que a veces publican en redes sociales, en la televisión, en la radio, etcétera, nosotros podamos, con el conocimiento bíblico, demostrar la existencia de Dios? En segundo lugar, la pregunta dice, ¿cuáles son las cualidades básicas que la Biblia da a conocer en cuanto a Dios? Tercera pregunta, ¿qué es necesario para que el pecador pueda conocer a Dios como pecador? Cuarta pregunta, ¿qué significa reconocer la soberanía de Dios? Quinta pregunta, ¿qué comprende usted como la doctrina de la Trinidad? Esta pregunta es un poco sacudidora porque usted puede muchas veces preguntarle a una persona qué es la Trinidad y le va a hablar en que es la creencia cristiana en 3 dioses. Y eso, por eso pregunta ahí, ¿qué comprende usted? Si lo comprende bien, no se le corrige. Si lo comprende mal, entonces sí hay que corregir. Y por último, anotar las bases bíblicas para esta doctrina. Bien, por sí solo, el hombre no puede conocer a Dios. La existencia de Dios no puede demostrarse científicamente a conformidad de todos. La Biblia misma no demuestra la existencia de Dios. Simplemente presupone su existir y empieza el majestuoso relato con estas palabras. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Si bien es posible conocer algunas cualidades de Dios en la naturaleza y en la historia, el verdadero conocimiento de Dios proviene de la Biblia. Al consultarla, entonces, encontraremos lo siguiente, los 3 puntos que acabamos de mencionar. Dios es creador y redentor, Dios es soberano y Dios es 3 personas. Pero antes de ir a esto, es importante que cuando alguien, sabiendo que somos cristianos, que estamos aprendiendo la doctrina básica y aún que estamos atreviéndonos a adentrarnos en lo que es la teología, nos va a preguntar respecto a si es posible, demostrar la existencia de Dios. En términos científicos, propiamente la Biblia no es un libro científico, por lo tanto, de manera científica no nos va a demostrar la existencia de Dios. Si es que se quiere demostrar de manera materialista, ya sea buscando los átomos, moléculas o partículas que puedan componer a Dios si es que existe, o tampoco la Biblia va a estar hablando en términos de emanaciones de energía, propiamente como la ciencia la ve. Como bien dice este preludio que acabamos de leer, la Biblia simplemente presupone. Y es importante, mis estimados hermanos, que nosotros conozcamos términos como el presuponer o presuposición. Precisamente la presuposición o el presuponer es suponer algo por adelantado. Es decir, partimos de que la Biblia nos va a decir que sí existe Dios y eso es lo que nos va a estar hablando. O sea, la Biblia jamás va a empezar el Génesis 1:1 diciendo en el principio demostraremos si Dios existe. De hecho, la Biblia en Génesis 1:1 que dice
en el principio y lo da por hecho. Por lo tanto, es una presuposición para nosotros que nos estamos acercando al conocimiento de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Da por sentado que Dios existe, y no solamente que existe, sino que Él creó. Que Él creó. Entonces, de ahí es donde viene interesantemente esta frase que tenemos. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Nosotros los seres humanos entendemos de una manera un poco sombría que hay un ser que tuvo que haber creado lo que está a nuestro alrededor. Yo le comentaba, no sé si a Rolando o al grupo en la iglesia, pero yo le comentaba a alguien que a mí me da miedo todavía, Wilda. Quiero que sepas uno de mis temores, Rolando y mi esposa Gloria. A mí me da miedo mirar al firmamento, ya sea de día o de noche. Yo se lo dije a Gloria. A mí me da terror. ¿Usted sabe por qué? Porque yo me siento que soy nada en medio de la inmensidad. Y el día que yo llegue a tripular una nave espacial, ahí me muero. Porque nada más salir del planeta y ver el espacio así, y yo estar suspendido ahí, me va a dar la cosa ahí. Ahí me despido. Eso a mí me hace pensar que yo soy nada, pero que hay alguien superior, superiorísimo a mí. Entonces partimos del hecho, mis estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas, que el conocimiento que vamos a tener de Dios a través de la Biblia va a ser una presuposición teológica, un hecho que se da por sentado, y también una experiencia de vida cuando nosotros vemos la naturaleza y tenemos que concluir que Dios existe. ¿Qué dice Romanos? No recuerdo la cita, pero Romanos dice, y creo que esa cita la mencionamos el sábado pasado, pero Romanos dice que lo invisible de Dios, así es que dice, lo invisible de Dios, como su eterno poder y deidad. Nosotros no vemos el poder de Dios, ¿verdad? Y tampoco vemos la deidad. Pero ese texto sigue diciendo, se hace claramente visible a través de las cosas hechas. El que por las cosas hechas no entiende la existencia de Dios, menos la va a entender cuando se acerca a un libro que nosotros creemos que es inspirado por Dios, pero para el que se acerca va a ser una presuposición que él tiene que aceptar. Gracias. Lo de Romanos 1:20 dice la cita que acabo de mencionar. Lo invisible de Dios, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Pero bien, vamos entonces a los puntos que la clase nos está mostrando. Dios es creador y redentor. En primer lugar, por el poder de su palabra, todas las cosas fueron hechas. El hombre conocía a Dios íntimamente y Dios vivía con él. Venía al jardín en el fresco de la tarde. Todas las cosas reflejaban el poder, la gloria y los deseos de Dios. Cuando se habla de la Biblia del hombre, y de hecho lo he estado mencionando últimamente en unos videos que he estado compartiendo, la palabra Adán, que nosotros tenemos en castellano, desciende o deriva del hebreo Adam. Es por eso que en castellano hay apellidos como Adames, o como de un actor mexicano que se llama Adame. En inglés hay otro apellido también, Adams. Y la mayoría de esa gente son de origen judío, aunque no lo quieren reconocer, pero son de origen judío. Esa palabra Adam, de la que nosotros tenemos Adán, significa hombre. Si se tradujera con equivalencias dinámicas la Biblia, tendríamos que traducir cada vez que el término Adán se escribe o se translitera, decir hombre, y no pierde el sentido la lectura. Dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, así dice la Biblia, y le puso por nombre
Adán. El género humano es Adán. Entonces, ¿qué es lo que dice este primer aspecto de la primera presuposición que estamos nosotros viendo? Dios es creador y redentor. Que por el poder de la palabra todas las cosas fueron hechas. Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta de eso? A través de la experiencia que tenemos con la naturaleza. Yo le pregunto si de alguna manera el hombre ha podido ver cómo él con su poder y con su habilidad hace que una semilla germine. O si el hombre puede a la vez, yo de repente creo que sí. Usted pone una semilla de poroto encima de un algodón húmedo y eso le va a brotar. Pero ¿podrá usted hacerla con todas las semillas que hay en el planeta, dirigiendo cada una de ellas? Que cada una de esos embriones llamados semillas broten en su momento adecuado y que surtan su etapa y demás. Definitivamente no. Yo ahora de viejo me he vuelto jardinero y eso es por mi esposa. Bueno, y por Alba que quiere que estemos sembrando plantas boricuas aquí y quiere estar llevando plantas panameñas a Puerto Rico, que de hecho el guandú no le pegó allá, se murió. Nosotros, yo por ejemplo en este caso, me encanta ver cómo uno siembra, sale la raíz y empieza a crecer eso. Aquí en Panamá comemos guandú, es lo que le dicen los boricuas gandule, ¿verdad? Para Navidad. Ese es el plato, arroz con guandú y jamón, y eso sí, nos embarramos el estómago de triglicéridos, ¿verdad? Eso es así, pero bien rico. Ya después tenemos que ir al hospital, pero vamos con gusto. Bien. El asunto es que uno siembra la semilla del guandú y justamente terminando noviembre, empezando diciembre, empieza a florear. Y no solamente a florear, empiezan a salirle las guavas y de una vez uno puede, después que madure un poco, ver las semillitas, ajo y guardarlas y hacer el rico arroz frito ahí, bien sabrosón de arroz con guandú. Y más si es oloroso, y más si tiñe el arroz. Y más si se hace con la manteca del jamón. ¡Oh, qué ricura! No hable más. Con eso nosotros estamos viendo que hay un ser que todos los años hace que eso cíclicamente se cumpla. Eso hace que todas las cosas, la creación, cumpla su ciclo, día y noche, primavera, verano, otoño, invierno, temporada seca, temporada lluviosa, la sucesión de los meses, el giro alrededor del sol, el giro sobre su propia eje, etcétera, etcétera. El tiempo de vida que nosotros tenemos y ese ser que es trascendente en la naturaleza nos demuestra por esa naturaleza que él existe. Número 2, cuando el hombre desobedeció a Dios, ya no podía tener contacto con su creador. De hecho, vemos que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron porque sabían que habían desobedecido, sabían que la habían embarrado. Por eso es que fue echado del jardín para simbolizar su separación de Dios. Fue entonces que Dios se manifestó como redentor. Ese creador que diariamente tenía de manera existente, verdadera, comunión con ese ser humano. Cuando ese ser humano le desobedece, corta su relación con el hombre. Dios no tolera el pecado, pero se convierte en su redentor. Se convierte en aquel que puede comprarlo y hacerlo libre, pero a servicio de él. Y fue precisamente a través también, hermanos, de la experiencia del pecado que uno se da cuenta que Dios existe.
Porque el que es convencido de pecado, precisamente es convencido por Dios. Y es ante Dios que tiene que rendir cuentas y pedir perdón. En tercer lugar, por causa del pecado, el hombre ya no puede conocer a Dios como creador, a menos que lo conozca primero como redentor. En teología se dice que la relación y la naturaleza de Dios con el hombre se malogró. Es como que se hubiese dañado. Por esa razón, nosotros, los seres humanos, no podemos tener la comunión original con ese creador porque pecamos contra él y estamos alejados. Es por eso que, como bien dice aquí el pastor Juan Bunstra, el hombre ya no puede, por causa de su pecado, conocer a Dios a menos que lo conozca primero como redentor. Pero conocerlo como redentor también es una forma de entablar relación con ese Dios existente que demuestra su existencia a través de la naturaleza y que también la demuestra a través de las escrituras. De hecho, nosotros la semana pasada, Rolando, no sé si recuerdas, te voy a comprometer aquí públicamente, que vimos dos formas de que Dios se revela. ¿Te acuerdas? Revelación, ajá, o y la otra, no, revelación especial. Que es la que está correlacionada con nuestro Señor Jesucristo como Redentor. Ajá. O sea, la revelación general o natural es la que nos da la naturaleza, las cosas creadas. Pero miren que esa información no hace que la gente se convierta, porque es evidente que Dios existe y usted ve que la gente, Dios le sostiene la vida, hace que las flores tengan su ciclo, los animales, el planeta y todo, y la gente sigue pecando. Pero también hay otro tipo de revelación, que es la revelación especial, que es la Biblia, que es donde Dios dice de manera puntual, tú eres pecador, arrepiéntete. Yo recuerdo un video de, que actualmente era dominicano. Mejor que Álvaro no esté escuchando porque le va a dar cosas cuando menciono a los dominicanos. Pero él decía, arrepiéntete, hijo del diablo. Bueno, es la Biblia la que precisamente nos dice de manera directa y puntual, arrepiéntete porque has pecado. Esa separación y esa no relación que tú tienes conmigo porque pecaste. ¿Y dónde encontramos eso así directo, explicado? En la santa palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces, al ser redimidos por Dios, podemos ver naturalmente en la creación aquel que es nuestro Padre, aquel cuya imagen ha sido restaurada en nosotros, porque precisamente lo que se malogró fue la imagen de Dios en nosotros. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. La Biblia dice, Dios creó al hombre a imagen de Dios, varón y hembra lo creó. Por lo tanto, varón y mujer están creados a la imagen de Dios, son el reflejo de la gloria de Dios. Pero esa imagen quedó dañada como quien daña una comida por echarle un ingrediente que no. Le agregamos el ingrediente del pecado y dañamos todo. Bien, esto es referente a la primera presuposición. Dios es creador y redentor. No sé si tienen los alumnos alguna opinión referente a esta temática. A Wilda, Rolando y Gloria. ¿Tienen algún comentario? Bueno, Gloria no tiene ningún comentario. Aquí el joven. En una parte donde habló sobre que la creación y que debemos, viendo las cosas que ya han sido creadas, ya estamos confesando a nuestra propia humanidad que hay un soberano, que hay un Dios que existe, y me vino a la mente
no me acuerdo ahora mismo el versículo, la cita bíblica, de que el que crea que le existe, dice el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es Hebreos. Entonces, ahí o sea, tú pregúntame por cita que no me la sé, que lo dice la Biblia. A ver. Mira, mi esposa es crack ahí. Pero es Hebreos 11:6. Pero es como el mensaje ese que hay una acción de creer para poder entonces llegar a Dios. Exacto. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es no solamente, y que es premiador de los que le buscan. Aquí a mí hay uno de los pasajes bíblicos que son uno de mis favoritos. A mí me gusta mucho ver el firmamento. A usted sí le gusta, no le causa pánico. Oh, sí, no, me encanta las nubes, el atardecer, el amanecer. Aquí en Denver, Colorado, hay unos atardeceres preciosos. Y unas nubes, es algo impresionante, es como que divino, ¿verdad? Verlo. Entonces, siempre recuerdo el pasaje bíblico que está en Salmos 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica el mensaje a otro día y una noche a la otra noche declara la noticia. Entonces, solamente ver, ¿verdad? Ser testigo de lo maravilloso que es la naturaleza, ¿verdad? Podemos demostrarle, podemos hablarle a las personas cuán grande es nuestro Dios, cuán maravilloso, qué creó, qué existe, ¿verdad? Y nada más ponerle un ejemplo, ¿verdad? Del ciclo de vida, de la naturaleza, de nosotros, que somos su máxima obra, ¿verdad? Explicarle, ¿verdad? Hay personas que te van a, los que no creen, ¿verdad? Los que no creen en el Señor, los ateos, te van a batear todo, te van a decir teorías de acá, teorías de allá, pero la Biblia es clara. Yo creo que es el libro más completo y te da ejemplos, te enseña lo maravilloso que es Dios y que es real. Aunque nosotros no lo podamos ver, es real. Y las explicaciones que le podemos dar también está en la Biblia. Este mismo pasaje dice, o sea, esos firmamentos, ¿quién puede haberlo hecho sino Dios? El mismo ciclo de la vida, de nosotros mismos, cómo fuimos creados, nos dice que algo especial, ¿verdad? Que alguien nos hizo especial y poderoso. Y esa persona, pues, esa entidad tiene un nombre y se llama Dios. Amén. Así mismo es. De hecho, Aguilda, hay un salmo, pero que es un salmo, que dice, sí, es un salmo, porque lo dijo David, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si hiciere mi morada en los cielos, ahí estás tú. Y dice aún, si hiciere mi morada en el Seol, allá estás tú. Es decir, la existencia de Dios y el control que Dios tiene sobre todo es tal que si nosotros somos sinceros, tenemos que saber que Dios está presente en cada una de las cosas de nuestra realidad. Muy bien, vamos entonces a continuar con la segunda presuposición. Dios es soberano. Dice, en primer lugar, es autosuficiente. Dios no necesita del mundo ni del hombre. Yo creo que esto es bastante claro. De hecho, una de las cosas que siempre se dice, y estoy totalmente de acuerdo, es que Dios creó el universo no porque se sentía solo, sino porque Él quería ejecutar su plan. Pero Dios no tenía necesidad de ninguno de nosotros, ni de estar lidiando con nosotros cabezas duras, ni de estar planeando redención para el hombre, nada de eso. Dios no necesitaba eso. Dios simplemente decidió de manera muy soberana y autoritaria, unilateral, que Él quería poner
su plan ha funcionado. Por lo tanto, Él es autosuficiente. Dios no es como nosotros que necesitamos comer todos los días y necesitamos dormir, ¿verdad? Y no solamente eso, también necesitamos bañarnos, aunque sea una vez a la semana, aunque sea una vez al día, porque nosotros sí tenemos necesidades. Dios es un Dios que no tiene necesidades. Dios se suple él mismo, él se satisface él mismo, él es suficiente para él mismo. Segundo lugar, dice, lo que hace, lo hace soberanamente. No se ve presionado a tomar un camino en vez de otro. Lo que requiere es incondicional y lo que concede es inapelable. O sea, que estamos viendo aquí que Dios es soberano, hace las cosas con libertad y que no es presionado por nada. De hecho, lo que Él requiere de manera autoritaria es incondicional. No es por esta cosa, es por así ya, lo quiero. Y lo que concede es inapelable. Esto es lo que te doy. Tómalo o deja. Ese es Dios. De hecho, hay palabras en el texto bíblico, en las lenguas originales, que cuando uno las estudia, de repente nos pueden llenar un poco de asombro y de terror. Una de las palabras para soberano o para señor es precisamente una que es kratos, que es donde viene la palabra, o es un término que se utiliza en palabras como democracia o demócrata, o autócrata, etcétera. O sea, kratos, gobernante, significa gobernar. Dios es señor que gobierna. Pero también hay otra palabra en griego que habla de déspotas. Y la pregunta que yo siempre hago, para nosotros, ¿qué es ser déspota? Y muchos dicen, bueno, déspota es alguien que gobierna sin preguntarle, sin consulta. Pero bueno, así mismo es Dios. Precisamente cuando se traduce el término al castellano, se usa señor, se usa amo, se usa soberano, pero el término griego es déspota. Y es tremendo esto. ¿Por qué? Porque es precisamente este segundo punto que se está tocando aquí, se hace evidente en esas descripciones que la Biblia hace de Dios. Ustedes recuerdan cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando hice salir o separé el agua de la tierra? Y Dios empieza a darle un discurso casi como que estilo de regaño a Job. Y yo me imagino a Job con la cabeza agachada diciendo, sí, Señor, era así. No digas más porque tienes toda la razón. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios creador y redentor. Amén. Pero también es un Dios soberano. En tercer lugar, dice que esta soberanía caracteriza a todos los atributos o cualidades de Dios. Su amor, su misericordia, su poder, su justicia, su ira, etc. Todos estos atributos son soberanos. En ellos, en todos ellos, Dios es soberano. Dios le da amor a quien Él quiere. Dios perdona a quien Él quiere. Dios castiga a quien Él quiere. Dios ejecuta su plan como Él quiere. Y la pregunta que yo me hago y le hago a ustedes, Dios nos consultó. Nos mandó un mensaje diciendo, por favor, lléname esta encuesta y quiero considerar tu opinión. Es más, la misma existencia nuestra es parte de esa, ¿cómo se llama? Arbitraria decisión que Dios hizo para concretar todas las cosas. No nos pidió permiso, no nos consultó. Todos los hombres deben reconocer esta soberanía de Dios en todos los terrenos de la vida. Dios debe ser reconocido como soberano, tanto en la vida personal como en nuestro hogar, la iglesia, en las relaciones humanas y en todas las esferas de esta actividad. De hecho, este punto es lo que, para mi forma de ver, es lo que muchas personas
les duele hoy, en el día de hoy, a estos que están con el tema de aborto y toda esa cuestión. Todo esto es una dificultad para ellos, porque ellos no quieren reconocer a Dios en todas las facetas. Las mujeres abortistas que dicen que es su cuerpo, que ellos deciden por su cuerpo. Oye, pero si el que creó tu cuerpo te está diciendo que no hagas eso, que si lo haces estás cometiendo pecado y te va a castigar por eso. En toda la faceta de nuestra vida, nosotros somos los que debemos tener consideración de que Dios es soberano y hay que preguntarle, hay que consultarle. Yo una vez leí un libro de Charles Stanley, voy a ser breve. Él decía que una vez su hijo, que ahora es pastor, se llama Andy Stanley, él es el actual pastor de la primera iglesia bautista en Atlanta, decía que su hijo le preguntó, iba a comprarse su primer carro, y el hijo le preguntó al pastor Stanley si qué mejor carro era oportuno comprar, si Toyota o si Ford o si Chrysler, etcétera. Y el pastor Stanley le dijo, bueno, hijo, yo te puedo decir los gustos que yo tengo, las preferencias que yo tengo, pero ni siquiera el carro que tengo lo compré basado en mi propia preferencia. Yo tuve que consultarle a Dios. Dice que se puso a orar. Así que influyó tanto en su hijo que su hijo pasó meses orando por el carro hasta que se compró un carro y por lo tanto dice que fue un carro que le duró una buena temporada, no le dio problemas y demás. Bueno, una cosa tan trivial, de repente uno dice, no, ahí Dios no creo que se meta. Bueno, creo que Dios es soberano para cada uno de los aspectos de nuestra vida. Como dice ahí, sea nuestra vida personal, sea nuestro hogar, sea la iglesia, sea las relaciones humanas, sea el trabajo, sea lo que sea. Dios es soberano. Y va a estar Él exigiendo que se le pregunte primero, digámoslo de esa manera. Voy a borrar aquí que estoy como los niños que están aprendiendo a pintar. Bien. En quinto lugar dice, la soberanía de Dios demanda una respuesta de parte del hombre. En estos días hablábamos de eso en el catecismo. O sea, Dios demanda a través de la ley moral que nosotros lo obedezcamos, ¿verdad? O sea, Dios lo exige. Bueno, la soberanía de Dios demanda una respuesta de parte del hombre. O se rechaza esta soberanía y se sitúa cada día más lejos de Dios, o se acepta y se vive en creciente servicio a Él. O se rechaza o se acepta. Pero aceptarlo o rechazarlo tiene sus consecuencias. Es un Dios que no va a estar tranquilo cuando su voluntad. Miren, Dios es un Dios celoso. Eso es lo que significa cuando vemos en Éxodo 20 que dice que porque yo soy celoso, que veo el pecado de la tercera y cuarta generación, etcétera, de los que me aborrecen. O sea, Dios es tan celoso con sus atributos y sobre todo con su soberanía, que si como él exige obediencia y no la hay, Dios entonces va a aplicar castigo a esa desobediencia. Nosotros tenemos realmente un Dios que él exige. Muchos posiblemente no estarán de acuerdo con esta descripción teológica que estamos haciendo de Dios, pero eso es lo que la Biblia nos dice. Si no, vamos a tener que arrancar casi que el 99% de las páginas de la Biblia, porque en todas se refleja esa exigencia de Dios demandándole al hombre, reconoce que yo soy soberano. Ah, no lo quiere reconocer. Coge tu castigo. Bien, hermanos, no sé si tienen algún comentario para pasar al punto último que es Dios en tres personas. Yo sí tengo un comentario. Ajá.
recordé una vez en la radio, cuando estaba escuchando un testimonio de un pastor, creo que es un pastor de Estados Unidos, en el cual dijo el testimonio sobre que su hijo, él tenía una granja y llevó a su hijo a trabajar con él a la granja y lo montó en esas maquinarias en la granja allá, que son como unos tractores que tienen unas llantotas que van como... Eso sí, eso se llaman cosechadoras. Eso, entonces él fue de mucho tiempo, el niño estaba insistente que lo llevara a trabajar con él, pero él no lo hacía. Y un momento de tanto insistir, lo llevó. Cuando lo llevó, en el momento de un descuido que él tenía, el niño estaba encima de la rueda de la cuestión del tractor y cayó. Él estaba encendida y murió. Ay, santo. Entonces él sufrió mucho, o sea, la pérdida de su hijo. Yo totalmente. Era un pastor muy devoto y consagrado a la iglesia y a lo que tenía que ver con su trabajo en el pastorado. Y le preguntaba a Dios todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice que un día simplemente le llegó a su mente la palabra, soy soberano. Yo soy soberano. Y él entendió que no, bueno, de repente también yo entendí en ese momento de que no es la cuestión de que quién es quien hace, qué haces para Dios, cómo haces para Dios, sino que Dios es soberano. Simplemente eso. Es lo que más o menos logro entender y adaptar al testimonio ese del pastor que me acordé en Antito, solo soberano. Terribles cosas podemos pasar, terribles momentos en la vida, pero si tenemos claramente que Dios es soberano, eso terrible que pueda pasar lo podemos convertir en una victoria más, una enseñanza más y un escalón más hacia el conocimiento hacia Dios. ¿Algún otro desea dar algún comentario? Bueno, miren que a Wilda, nada más para que sepas, enantito viene de enantes. Y enantes significa hace un rato, en lenguaje panameño. O sea, para que si acaso usted nos escucha hablando de que enantes, enantito, o sea, es que hace un ratito se nos vino a la mente, ocurrió o lo hicimos. Ok, muy bien. Entonces, por último lugar, tenemos Dios es en tres personas. La Trinidad es, para la mente humana, un profundo misterio. Sin embargo, es imposible negar esta doctrina fundamental con respecto a Dios si se acepta la Biblia como la palabra de Dios. Desde el principio de la historia cristiana han existido algunos que han negado la existencia de Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tales existen también en nuestro tiempo. Esto es lamentable porque solo repiten los errores de siglos ya pasados, errores que la Iglesia ha condenado. De hecho, les menciono algunos que me acuerdo: el sabelianismo, el arrianismo, el modalismo, fueron herejías que la Iglesia en los 3 primeros siglos tuvo que, bueno, realmente los que lidiaron con eso, con esa herejía, fueron los padres de la Iglesia. Llámese San Agustín, Santo Tomás, etcétera. Y esas doctrinas fueron condenadas. Hoy en día lo que tenemos grupos como, por ejemplo, los Testigos de Jehová,
son resurgimientos de herejías pasadas, como por ejemplo, los testigos de Jehová son neo-arrianos, porque no consideran al Hijo como parte de la Trinidad. De hecho, ellos son una especie de unitarismo, en donde dicen que solamente Jehová y al Hijo lo tienen como un ángel y al Espíritu Santo como una fuerza impersonal. O sea, eso es una herejía que Arrio en el segundo o tercer siglo estuvo predicando, se ganó bastantes adeptos, pero la iglesia después, a través de las predicaciones y escritos de los padres, venció y condenaron. De hecho, en España, previo a la invasión de los moros, los que gobernaban en España, que eran los visigodos, ellos habían adoptado el arrianismo. Y cuando llegaron a España, conquistaron a los hispano-romanos que habían ahí, se asimilaron a la cultura hispano-romana, pero dejaron de lado el catolicismo. De hecho, el ser trinitarios hoy en día es una señal de catolicidad, porque todas las doctrinas que se exaltaron en esos 3 primeros siglos, en controversia con algunas que se condenaron, se llamaron doctrinas católicas. Y eso no tiene nada que ver con el catolicismo romano. O sea, no tiene nada que ver que si creemos eso somos católicos romanos. Somos católicos porque ese fue el término que la iglesia cristiana del primer siglo le dio. Entonces nosotros somos apostólicos también, católicos, apostólicos, pero no romanos. Por ejemplo, yo seré católico apostólico panameño, Wilda será católica apostólica boricua y así. Alba también es católica apostólica panameña, boricua, gringa, Miami, de todo. Sí. Sí. Bien, seguimos. Entonces habíamos dicho que es lamentable porque solo se repiten los errores de siglos ya pasados, errores que la iglesia ha condenado. En primer lugar, Dios se manifiesta en esta forma desde un principio, puesto que por medio de él, Cristo. ¿Y qué dice? Vamos a leer Juan 1:3 y luego Génesis 1:2. ¿Pero qué dice? Dios se manifiesta en esta forma desde un principio, puesto que por medio de él, Cristo, todas las cosas fueron creadas. Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué dice Juan 1:3? Juan 1:3, Gloria. Léelo. Sí, léalo. Juan 1:3 dice así: en el principio era Juan 1:3, sí. No, 1:3. Juan 1:3 dice así: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Imagínense, en Juan capítulo 1 se está hablando del verbo, lo que nosotros conocemos como el Hijo, y lo que el mismo texto declara que Cristo fue, porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron y querían la luz del mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Sabemos que está hablando de Cristo, pero mire que este versículo 3 le está dando a ese miembro de la Trinidad que muchos rechazaron en los primeros siglos y que hoy también hay algunos, le dio carácter de creador, porque dice que él creó todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Pareciera que estuviera hablando de manera redundante, pues, así es que lo dice el texto. Entonces, Dios se manifiesta en esta forma desde el principio, y también el mismo texto de Juan 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Oh, entonces el verbo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Por lo tanto, la Trinidad tiene base bíblica para que nosotros la veamos y la creamos, ¿verdad? Y dice Génesis 1:2. 1:2. Génesis 1:2 dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tercera persona de la Trinidad. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y cuando en el contexto Dios dice, el texto dice que
Y creó Dios los cielos y la tierra. Entonces estamos viendo que la Trinidad no es un asunto que hemos inventado ahora, que es invento del católico, así dicen. Porque si los católicos hubiesen manipulado el texto bíblico, bueno, dejamos eso para después. Dijimos que no íbamos a profundizar tanto. 2. En la obra de la redención se repite nuevamente este misterio. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Espíritu los guiará a toda la verdad. Esto lo dice Juan 14:9 y Juan 16:3. Léalo, por favor, hermana Gloria. Juan 14:9 y Juan 16:3. Juan 14:9. Ajá. Dios mío, esta esposa del pastor es terrible. Viniendo el que le convidó a ti y a él, te digas, da lugar a este, y entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar, perdón. Eso es el siglo 60. No, 14:6. no, ahí dice 9. 14:9. Él viniendo. Bueno, ahí hubo un errorcito ahí. ¿No? Que dice que Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Perdón, que está en la luz, en San Lucas. Ay, santo. Mira, ella estaba poniendo en duda la Biblia y yo, como a ti medio ciego, yo dice lo que están leyendo aquí, yo nada más estoy de oídas. 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe. El que me ha visto al Padre. Como pues dice tú, muéstranos al Padre. ¿Cómo era que un ser humano era capaz de decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? O Jesús estaba crazy, bien crazy de la cabeza, se había tomado un buen té de cannabis, o tenía delirios de grandeza, o estaba diciendo la verdad. Pero el texto que nos dice que Jesús se está identificando con el Hijo y dice que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Y 16:13, ahora sí. 16:13 dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sus propias cuentas, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber la cosa que habrán de venir. Y sigue diciendo ahí, y tomará de lo mío y os lo hará saber. Mira, el Espíritu va a oír de quién, el que habla y dice las cosas en la Trinidad es el Padre. Una persona o un ente que no sea parte de la Trinidad no puede escuchar esas cosas. Por lo tanto, estamos viendo que también en la obra de la redención hay participación de la Trinidad y se le menciona y tienen roles que ejecutan. Tercer lugar, esta doctrina es parte integral de la Biblia. Además de ser una doctrina católica, es una doctrina bíblica. No deben buscarse solamente pasajes que hablan de la Trinidad, porque no hay ninguno. El término Trinidad es un término teológico, pero la idea encerrada en el término sí es bíblica. Sino la enseñanza total de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento habla repetidamente de que Dios es uno. Eso lo dice Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, sí. Dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien. Dice, Dios es uno. Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso a la Trinidad, hermanos, se le puede llamar triunidad. En uno hay tres. Eso es muy difícil de entender para los judíos, porque ellos son unitarios. Ellos no han comido el aguacate panameño ese que le abre le abre la noneca ahí.
Bien, seguimos. El Antiguo Testamento también habla de la pluralidad de Dios. Hagamos en el plural al ser humano a nuestra imagen y nuestra semejanza. Génesis 1:26. En el libro de Isaías hay un pasaje que más tarde fue apropiado por Jesucristo en Lucas. Lucas 4:17 al 19, en el cual claramente se mencionan las tres personas. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Hermana Awilda, ¿usted pudiese leer ese texto? Lucas 4:17 y 19 al 19. Hermana, tiene que encender el micrófono. Ok. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas 4, del 17 al 19, ¿verdad? Ajá. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Es interesante porque en ese texto vemos a Jesús leyéndolo en la sinagoga en Capernaum y diciendo: el Espíritu del Señor. Está hablando del Espíritu del Señor y del Señor también por deducción. Entonces, en el Nuevo Testamento esta doctrina parece tan clara como la luz del día. En el bautismo de Jesús, de Lucas 3, 21 y 22, el Hijo es bautizado, el Padre habla desde el cielo y el Espíritu desciende en forma de paloma. Otros pasajes son Mateo 28, 19 y Primera de Pedro 1, 2. Hermano Rolando, ¿puede usted buscar Mateo 28, 19? No tiene lente. Ah, si no tiene lente, entonces 28, 19. Si el hermano está sin lente, así que 28, 19. Y Primera de Pedro 1, 2. 28, 19 dice así. San Mateo 28, 19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Primera de Pedro 1, 2, ¿qué dice? Para terminar este punto. ¿Cómo que no tienes Primera de Pedro? Ay, no. Hermana Wilde, usted tendrá Primera de Pedro ahí. Que no, a menos que se le haya dañado el rollo del Mar Muerto, que a mi esposa se le... Primera de Pedro 1, 2. 1, 2. Ok. Sí, es que el papiro que ya tienes dice Primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Menciona a los tres o no los menciona? Amén. Los menciona. Padre, Hijo, Espíritu Padre. Santo. Bien, dice en cuarto lugar, la iglesia, luego de muchos debates y estudios y oración por siglos enteros, ha adoptado esta doctrina como parte integral de la revelación de Dios. Quien la niega se aparta de la histórica iglesia de Cristo a lo largo de todos los siglos. Miren, por eso que los testigos de Jehová no deben ser considerados cristianos. No deben ser considerados porque son herejes. Los pentecostales de la unicidad también son herejes y no deben ser. Los adventistas no tienen problema con la Trinidad. Ellos tienen problema en otras cosas, pero con la Trinidad no. Los cristianos judaizantes también deben ser puestos en duda porque no están alejándose de la histórica creencia sobre Cristo, sobre Dios, sobre el Espíritu Santo que la iglesia ha tenido desde siglos. Finalmente, qué magnífica visión de Dios, creador de todas las cosas, redentor de la nueva humanidad.
soberano en todos sus actos y manifestado como Dios el Padre, como Dios. Déjame aquí cliquear esta. Ay, santo Dios. Lo voy a leer de aquí, porque aquí en el texto no me lo permite. Como Dios el Hijo, que nos redime, y como Dios el Espíritu Santo, que nos santifica. Alabado sea Dios. Para tarea, hermano, tarea. Usted me debe una tarea de la semana pasada. Y usted también, hermano, porque usted se pavió. Se pavió es que no asistió. Entonces, sí. Entonces, hay 6 preguntas que tienen que mencionar, que tienen que contestar, perdón. ¿Es posible demostrar la existencia de Dios? ¿Cuáles son las cualidades básicas que la Biblia da a conocer en cuanto a Dios? ¿Qué es necesario para que el pecador pueda conocer a Dios como pecador? ¿Qué significa reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida cotidiana? ¿Qué comprende usted como la doctrina de la Trinidad? Y anote las bases bíblicas para esta doctrina. Así que toda esa tarea la hacen precisamente con el contenido de lo que hemos estado compartiendo en esta tarde. Así que, hermanos, ha sido para mí una satisfacción, en verdad. Sé que ha sido breve, hubiésemos querido que fuese más profundo, pero lo hacemos más profundo y terminamos honestamente como a las 10 de la noche. Tú me puedes enviar esas preguntas. ¿Cómo no, hermana? Por favor, porque no traté de escribirla, pero no me dio tiempo. No se preocupe, hermana. Yo se la envío de una vez. Amén. Gracias. Aquí en Panamá decimos de un vez. De un vez para usted. A Wilda. Se lo voy a mandar por WhatsApp, o yo. Ya, hermana, ya le disparé los 3 textos. Amén. Entonces, mis estimados hermanos, damos gloria a Dios por esta clase en la tarde de hoy. De hecho, es doctrina básica y por eso estamos tratando de hacer algún tipo de comentario para profundizar un poco, pero no tanto. El asunto es que usted pueda asimilar todo esto para que después abunde en las otras cosas que posteriormente se le van a estar ofreciendo. Bueno, vamos a terminar y voy a pedirle a mi estimada Wilda, a ver si usted nos despide en una oración. Bueno, Gloria sí la hizo. Pero dirán algunos, ay, pero eso es trampa, si vive en la casa del profesor. ¿Verdad? Es la hija del maestro. Cosa como esa. Sí. Amén. Sí. Okay. Bueno, entonces vamos a orar, hermana Wilda. Sí, Padre Santo, Padre bueno, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de conocer tu palabra, Señor, para ponerla en práctica, Jehová, y para que podamos ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores cristianos, Señor. Aleluya, gracias por esta oportunidad que a través de la distancia podemos educarnos, Señor. Bendice cada familia presente también, Señor. Inquieta a las personas que no estuvieron presentes para que busquen más de tu palabra, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mi Dios. Amén. Amén y amén. Amén, hermana. Y gracias por cerrar la oración con la fórmula trinitaria. Amén. Amén, sí. Gloria sea al Señor. Dios los cuide y gracias. ¿Cómo no? Bendiciones. Que tengan buenas noches, sí. Hasta mañana en la mañana. Hasta mañana en la mañana. Saludos. Bye, bye, bye. Bueno, vamos entonces a comenzar.